El Producto Interno Bruto de China podría superar al de Estados Unidos antes de lo planeado. Y no hay duda de que pueda lograrlo, ya que recientemente le arrebató a Estados Unidos la atracción de inversión extranjera directa por primera vez. Según un economista de la firma Euler Hermes, China resurgió del impacto que provocó la pandemia antes que todos, mientras el resto del mundo entraba en recesión. Ahora su gobierno tiene planes a largo plazo. Además, a fines de 2020, China firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea para tener acceso a sus 1.400 millones de consumidores. Y este lunes, en el Foro Económico Mundial, el presidente de China, Xi Jinping, hizo un llamado para impulsar la cooperación global y orientar la economía mundial afectada por la pandemia. Con este foco, nos preguntamos entonces, ¿cuál será el papel de China en la economía y la geopolítica global en medio de la pandemia del COVID-19? Lo vamos a discutir con Adolfo Laborde, ministro consejero comercial de México en Japón y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, México, quien nos acompaña desde Ciudad de México. Doctor, bienvenido. Primero le querría preguntar, ¿cuál es el índice de recesión global causado por la pandemia en el 2020? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, hay un retroceso en la economía mundial, en las relaciones económicas, una contracción del comercio exterior de muchos países, se cerraron los mercados, hubo barreras fitosanitarias, barreras no arancelarias, que pues han tenido como resultado contracción no solamente en las economías más adelantadas, sino también en las economías en vías de desarrollo. Por lo tanto, como lo comentabas, lejos de que hubiese un crecimiento, pues a reserva de que China lo está haciendo en un 2,8% en el año 2020, pues el resto del mundo tendrá contracciones muy serias que de alguna manera, repito, ponen de manifiesto la necesidad de esta reactivación económica a través del impulso de las relaciones económicas internacionales. Es decir, que China registra aproximadamente un superávit del 2,8%, mientras que a nivel global hay una recesión aproximada del 4% o unas cifras más, ¿no? Sí, cifras más, cifras menos. Algunos otros indicadores hablan de un 5,6% de retroceso, dependiendo la región, y por supuesto en ese escenario se encuentra América Latina. Ok, pero China en realidad viene cabalgando y está tratando de superar a Estados Unidos. Se estaba hablando probablemente hacia 2030 que lo superara como convirtiéndose en la primera economía mundial. Es algo que venimos hablando desde hace décadas, podemos decir. Ahora, ¿cuánto incidió en esto la pandemia y cuán rápido, en todo caso, Estados Unidos se puede recuperar de esa pandemia para volver a recuperar esa ventaja? El crecimiento de China, independientemente de lo que pasó en la pandemia y los efectos globales, es un crecimiento exponencial de los últimos años, es un proceso ya de algunos de 20, 30 años, cuando empezó con sus reformas hacia el exterior, cuando empezó a traer inversión extranjera y el crecimiento de su mercado interno, que es otro elemento muy importante. Sin embargo, efectivamente, lo comentas bien, la pandemia ha contraído los procesos productivos, el consumo, la demanda de muchos productos de países como los Estados Unidos y de otros más que han puesto de manifiesto la necesidad de esta reactivación. ¿Qué va a pasar con esta reactivación? Pues todo dependerá, como ya se ha comentado en otros programas de análisis, la capacidad de los países a reaccionar para la vacunación, la reactivación. Claro. Y por supuesto el flujo de capital hacia los países que necesitan ese capital. No quiero dejar de hablar de la transparencia como un signo de pregunta para el potencial inversor en China versus lo que pasa en otros países, ¿no? Pero me gustaría preguntarle ahora, ¿la guerra económica o la guerra comercial librada por el presidente Donald Trump para con muchos países tal vez fue un estímulo para China y su acercamiento a la Unión Europea, como comentábamos recién, tal vez fue facilitado por esta guerra comercial? ¿Cuánto juega las maniobras de Donald Trump con respecto a la política económica exterior con este resorte que impulsó a China un poco más rápido de lo esperado? Bueno, hay que reconocer que hubo una serie de sanciones, la diplomacia económica, la diplomacia en sanciones arancelarias, eso de alguna manera
impulsó a China a que tuviera esta doble estrategia. Repito, el mercado interno es fundamental para entender el crecimiento y la resistencia del mercado chino y de su economía. Y número dos es el reposicionamiento a nivel global. La Unión Europea es uno de ellos, pero no solamente la Unión Europea. Asia misma tiene un dinamismo impresionante que se ha concretado en un acuerdo comercial que recientemente se anunció a través de 15 países, entre ellos los miembros de ASEAN. Entonces, es una estrategia global que no solamente se refleja en la Unión Europea, sino en América Latina, en África y, por supuesto, en mercados que eran cautivos de otras economías. Me quedan unos segundos nada más, pero mencioné el tema transparencia. Para los inversores, el hecho de que China no sea 100% transparente, ¿cuánto influye? Por supuesto influye, pero también influye mucho el tamaño grandísimo de su economía, de su mercado interno, que es ahí donde muchas empresas se están tratando de instalar para sus cadenas globales de valor y, por supuesto, alentar más inversión, y la reactivación de la economía china, pues es otra señal de esa atracción. Me acuerdo cuando hablábamos del BRIC, Brasil, Rusia, India, China, con algunas modificaciones. China se mantuvo ahí firme y allí está, no solo por su tamaño, sino también por el dinamismo, ¿no? Por el cambio, por el approach hacia el mercado libre de alguna forma, que va compitiendo con los jugadores más grandes que vimos hasta el día de hoy. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en Panorama Mundial esta noche. Él es Adolfo Laborde, ministro consejero comercial de México en Japón y analista internacional, además de docente desde Ciudad de México. Buenas noches. Buenas noches. Más adelante.